Estimados amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez para este medio Prensa Jurídica, con el gusto de estar en esta ocasión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con el privilegio de que nos otorgue un espacio el maestro Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, también referido como Ombudsman o Ombudsperson. Muchas gracias, maestro. Rodolfo, un gusto saludarte y saludar por este medio a todas y todos los estudiantes de Derecho que han encontrado en Prensa Jurídica, a 2 años ya de su creación, una excelente herramienta para comunicarse y para ir generando sinergias en torno a la formación como juristas. Y desde luego también un placer dialogar contigo sobre los temas que desde esta Defensoría nos ocupan y que es precisamente la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, maestro. Si está de acuerdo, iniciamos con la entrevista. Adelante. Maestro, usted como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, ¿cuál es la inquietud que le surge al pensar en los derechos humanos? En este momento, hacerlos efectivos, porque hemos avanzado mucho en la doctrina desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se aprobó el 10 de diciembre de 1948, han transcurrido ya 69 años y no obstante creo que el mayor desafío de los derechos humanos es que estén presentes cotidianamente en todas nuestras actividades, que se respete y se tenga en el centro de la atención el respeto a la dignidad humana. Entonces, ese es el gran desafío. Esta institución tiene que adecuarse para responder a las nuevas ciudadanías y a los nuevos retos que implica defender los derechos humanos en un país que atraviesa un complejo problema de violencia, de corrupción, de impunidad, incluso de apatía ciudadana. ¿Qué impacto tienen en las autoridades las recomendaciones que se emiten por la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, recordemos que en materia de derechos humanos tenemos un antes y un después del 10 de junio del 2011. Anteriormente, cuando uno estudiaba Derecho, se hablaba de los derechos humanos desde una perspectiva justnaturalista, más bien cercana a los temas de ética jurídica o de la moral. Sin embargo, en nuestro país, una vez que se incorporan y se cumple este elemento sacramental del principio de la supremacía constitucional, ahora nuestras resoluciones tienen una mayor dimensión y un mayor impacto. De tal manera que las recomendaciones de las Defensorías Públicas de Derechos Humanos hoy, por ejemplo, te abren la puerta, en el caso de Jalisco, para acceder a los fondos de atención a víctimas, entre otras cosas, ¿no? Hoy una recomendación te es útil incluso para activar otros mecanismos de exigibilidad, de tal forma que aquella idea de que las recomendaciones de derechos humanos eran como las llamadas a misas, que quien quería las escuchaba y quien quería no, pues sí, eso ya quedó rebasado. Hoy están dotadas de una fuerza que les da la solidez jurídica y sobre todo este marco normativo que surge desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Rodolfo. Maestro, ¿se puede decir que hay ya una influencia cívico-urbana conducente con respecto a los derechos humanos en la población? En algunos aspectos sí, no en todos, lamentablemente. Cuando nos referimos a los aspectos en los que sí, estamos hablando de los planteamientos que cada vez las nuevas expresiones de la sociedad civil realizan, fundamentando sus demandas en la legislación con una perspectiva de derechos humanos. Y así tenemos que cada vez son más los grupos, los activistas, los colectivos que defienden derechos humanos, por ejemplo, sociales, del medio ambiente, del derecho a la salud. También lo hacen quienes trabajan con los pueblos originarios, los pueblos indígenas, quienes trabajan los temas del feminismo o de la comunidad LGBTI. Ya hay pues ahora un mayor impacto de esta cultura jurídica, porque ahora los derechos humanos están plenamente incorporados a la dimensión jurídica, superando a aquella vieja tradición de que estaban nada más en una dimensión sociológica. Sin duda, siguen teniendo importantes influencias de la doctrina política, incluso hasta cuestiones ideológicas, pero hoy por hoy en nuestro país los derechos humanos tienen un encuadre eminentemente jurídico y hay que interpretarlos bajo la aplicación del método jurídico.
Pero por otra parte, te comentaba que lamentablemente no terminan de impactar en todas nuestras comunidades. Y esto me refiero específicamente a la cultura de discriminación que lamentablemente permea en nuestra sociedad y que resulta evidente cuando nos presentan los resultados de las encuestas, en donde lamentablemente, sin importar el sector social, hay una cultura de discriminación. Nos falta trabajar mucho en el principio de igualdad para fomentar una cultura de inclusión, de tolerancia. Ese sin duda es el gran reto, porque cuando tú tienes una sociedad que discrimina, estás hablando de un punto de partida que tarde o temprano te va a generar conflictividad social. Sin duda. En cuanto a las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin tener fuerza ejecutiva, ha influido más jurídicamente para legislar mejores leyes y hacer más eficientes los actos de las autoridades. Sí, definitivamente. Y me vuelvo al tema del método jurídico. Sí. Cuando hablamos de los derechos humanos desde la perspectiva eminentemente jurídica, vamos a referirnos, por ejemplo, a las fuentes del derecho. Y nosotros sabemos las que tradicionalmente nos enseñan en las clases de Teoría General del Derecho. Dentro de ellas destacan dos, que para nuestra tradición jurídica son muy importantes: la legislación y la jurisprudencia. Y si nosotros recordamos que después de la reforma constitucional de junio del 2011, viene la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, conocida ya como la época de los derechos humanos, donde se han generado cientos, miles de criterios interpretativos en materia de derechos humanos, pues nos vamos a encontrar que ahora también los criterios, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ya son vinculantes con la aplicación de derechos humanos en nuestro país. De tal manera que cuando un organismo público defensor de derechos humanos, o incluso los jueces de nuestro país, aplicando los nuevos modelos de convencionalidad y de constitucionalidad, emiten una resolución, forzosamente tienen que hacerlo considerando estas fuentes del derecho. ¿Y a qué te llevan? Bueno, te llevan precisamente en este control concentrado, por ejemplo, que hoy sigue manteniendo el Poder Judicial de la Federación, a estar ya evaluando la constitucionalidad de las leyes. De tal manera que esto paulatinamente nos está llevando, decantando procesos para generar leyes alineadas con un enfoque de derechos humanos. Sí, sobre todo. Y los tratados internacionales han sido determinantes para el respeto a los derechos humanos, en su opinión, maestro. Sin duda, sin duda. Nosotros desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aunque muchos doctrinistas la ubican como parte de los instrumentos declarativos, no obstante, la jurisprudencia de los órganos internacionales han determinado que tanto esta como la Declaración Americana tienen fuerza coercitiva. Y estos dos documentos, pero además los pactos del sistema internacional de Naciones Unidas, el derechos civiles y políticos, el derechos económicos, sociales y culturales, y por su parte la Convención Americana con sus dos ejercicios complementarios, que son el Pacto de San José y el Pacto de San Salvador, y el protocolo específico en el tema de pena de muerte, se han constituido sin duda en instrumentos fundamentales para orientar la armonización legislativa de nuestro país. Y no solo de nuestro país, porque hoy en México estamos en una etapa de transición, incluso estamos vislumbrando una nueva época en la interpretación de los derechos, que está siguiéndose con mucha atención por parte de toda la tradición jurídica latinoamericana. Están a la expectativa muchos países de cómo va este nuevo modelo en nuestro país, porque de aquí sin duda se va a impactar a muchos otros sistemas jurídicos, lo que irremediablemente nos lleva a plantear la globalización jurídica desde la perspectiva de los derechos humanos. Hoy por hoy recordemos que los instrumentos internacionales pues son un proceso, son resultado de un proceso
que de alguna manera se nutre con las mejores experiencias de todas las naciones, lo cual de inicio te da ciertos bloques de certeza en temas que son complejos y que no necesariamente pudiéramos vivir aquí. Nosotros hoy tenemos un fuerte problema de personas desaparecidas. Y si nosotros revisamos las experiencias de otros países que también han vivido estos fenómenos, pues ya encontramos luces que orientan el trabajo de las instituciones. Por supuesto. Y finalmente, maestro Alfonso Hernández Barrón, preguntarle qué le puede recomendar a toda la audiencia que ve esta emisión, principalmente estudiantes de Derecho, donde es importante que tomen la relevancia que tienen los derechos humanos, el derecho internacional en la actualidad. ¿Qué recomendaciones podría otorgar? Justo lo que tú estás comentando, yo puedo afirmar que lo mejor que tenemos en el mundo jurídico en este momento es la teoría jurídica de los derechos humanos. Es lo más evolucionado. Y recordemos que el derecho vigente es el derecho posible, porque un derecho imposible no le sirve a nadie. Claro. De tal manera que es para lo que nos ha alcanzado como humanidad. Y hoy por hoy se convierte en el referente que orienta todas las ramas del derecho. Importante, los derechos humanos no se circunscriben al ámbito policial, judicial, como históricamente se interpretaba. Hoy los derechos humanos prácticamente tocan todas las ramas del derecho. Uno pudiera pensar, por ejemplo, en materia de derecho fiscal, ¿cómo impactan los derechos humanos? Bueno, pues hay ya una serie de criterios que hablan, por ejemplo, de la proporcionalidad en el cobro de tasas o de impuestos. Si tú te preguntas en materia de derecho agrario, no es de ahora. Ellos desde hace mucho tiempo vienen trabajando con criterios de derechos humanos, particularmente en la defensa y en la interpretación favorable a los campesinos, a los núcleos agrarios, a las organizaciones de bienes comunales. En materia de derecho laboral, por ejemplo, hoy tenemos ya los criterios que establecen la estabilidad reforzada en el empleo para una mujer que está embarazada. Los derechos humanos hoy prácticamente están tocando todas las ramas del derecho, y la invitación desde luego a toda nuestra comunidad de futuros y futuras juristas es a que tengamos muy presente el primer punto del decálogo del jurista don Eduardo Couture, uruguayo, aquel que decía: estudia, actualízate, porque el mundo del derecho mueve constantemente sus pasos, y si no lo sigues, cada día serás menos abogados. Hay una gran esperanza en las nuevas generaciones de estudiantes de Derecho, porque ustedes están ahora leyendo la Constitución desde la perspectiva de los derechos humanos, no como lo hicimos quienes estudiamos Derecho antes de junio del 2011, que lo hicimos desde la perspectiva garantista. Esta perspectiva que viene desde la Constitución de 1857. Ahora ustedes están leyéndola desde la perspectiva de los derechos humanos, haciendo incluso esta corrección histórica de una Constitución que durante mucho tiempo, la de 1917, la vigente, hablaba exclusivamente de las garantías individuales en esa primera parte, la parte dogmática, y digo una corrección porque en esa parte dogmática, en esos primeros 29 artículos, no solo había garantías individuales, también había garantías sociales. De tal manera que con esta reforma incluso se realiza esa corrección, ese error histórico que había. Y ahora tenemos una lectura de los derechos humanos y sus garantías. Recuerden que la garantía es la consolidación del derecho. De tal manera que la invitación es a que ahora estudiemos derecho con esa perspectiva. La sociedad, nuestro tiempo, con la complejidad que estamos viviendo y que ya comentaba muy al inicio de mi intervención, espera en las y los estudiantes de Derecho encontrar nuevas generaciones de promotores y de defensores de derechos humanos. No hay de otra. Si volteamos y somos juiciosos y ponemos los pies en la tierra, nos daremos cuenta que somos ahora las y los juristas quienes tendremos la gran posibilidad de hacer efectivos los derechos humanos, ciñéndolos justamente al método jurídico, encauzándolos a través de las acciones, de las demandas, del proceso jurisdiccional, porque pues también lamentablemente ahora nuestra clase política
se ha vuelto muy cínica. Sí. Anteriormente bastaban a lo mejor algunas voces críticas en algunos medios de comunicación o una manifestación o una presión ciudadana y lograbas que variaran algún criterio, pero hoy ya tienen la piel tan dura que ni eso les hace. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos plantear demandas, plantear argumentos jurídicos bajo esta perspectiva de los derechos humanos, Rodolfo. Entonces, estamos llamados, las y los juristas, a ser los grandes defensores de derechos humanos en los años por venir. Lo han escuchado, agradeciendo de antemano el amable recibimiento al maestro Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Maestro. Un gusto, Rodolfo. Muchas gracias. Esperemos vernos pronto. Por supuesto. Y a ustedes, estimados amigos, hasta pronto.